Sí, la iglesia predica que Jesús es el verdadero Dios, y si eso es cierto, entonces Dios murió en la cruz. Bueno, al pensar en esa pregunta hay dos respuestas. Una que es sí y otra que es no. Y sé que esto genera controversia y posiblemente algunos hasta de hereje me tratarán. Espero ser amplio, ser objetivo, lo hago con la mejor intención, buscando pues el crecimiento de los creyentes en el conocimiento del Dios que adoramos. Entonces voy a tratar de hacerlo desde una visión bíblica. Capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Punto seguido. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hijo que dio a luz María es Dios con nosotros. Amén. La pregunta es, ¿dio a luz un espíritu o dio a luz una personita? Una personita. ¿Está claro? Bueno, según Romanos 9, dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Luego leemos en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego leemos Hebreos 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Luego leemos en 1 Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén. Amén, En su amén. Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Qué quiero decir con esos textos? Que el hombre Jesús es Dios sobre todas las cosas. Dios con nosotros. El verdadero Dios. No lo digo yo, lo dice los textos que leímos. Amén. ¿Cierto? Y ese personaje nació de una mujer que se llama María. Se le cuenta a partir del momento que nace y su edad va hasta el momento que muere. Hay una confusión porque algunos dicen, Dios no muere. Y tienen razón, Dios no muere. Pero otros decimos que Dios murió. Y también tenemos razón, porque Dios murió. Entonces dice la gente, hay una confusión y ellos entienden. No. Lo que pasa es que de Jesús murió lo que podía morir. Hay una enseñanza en el Evangelio que es muy importante. Jesús está crucificado en medio de dos ladrones. Y uno le dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos. ¿Y qué le dice el otro ladrón? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿En qué condición? Crucificado. Entonces, ¿a quién vio el ladrón en la cruz? A Dios. A Dios. A Dios, claro. Y prueba de que Jesucristo es Dios. Le dijo desde ahora. Él no se puso a decir, venga, Voy a yo soy el consultar. segundo. Voy a consultarlo. Voy a consultarlo, a ver. No. Así es. El hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús de una vez le resolvió el problema. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la cosa es simple. Jesucristo es Dios hasta la saciedad. Y si Jesucristo es Dios y murió en la cruz, ¿murió Dios? Sí y no. ¿Qué murió de Dios en la cruz? Su humanidad. Lo que podía morir. Lo que podía morir.
porque Dios en esencia no muere. Amén. Él es espíritu. Pero Dios en la condición de hombre sí podía morir y debía morir, porque eso es lo que está escrito en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice que era necesario que fuera semejante en todo a sus hermanos. Amén. Para poder así librar a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a esclavitud. ¿De cuál esclavitud hablaba? Del pecado. La obra de Dios en su manifestación en carne, que estaba profetizada en Isaías 7:14, que estaba profetizada en Isaías 9:6, que estaba profetizada en Isaías 35:4, que estaba profetizada en Isaías 52, que estaba profetizada en Isaías capítulo 11, que estaba profetizada en Isaías 53. Amén. La manifestación de Dios en carne. Me encanta el verso 4 del capítulo 35, según la Vulgata Latina. Díganle a los de corazón apocado que no teman. Dios en persona vendrá. Dios en persona. Porque solo la persona de Dios podía ser el medio a través del cual los problemas de las personas, hablando en lo espiritual, pudieran ser solucionadas. Por eso es que la Biblia dice que Cristo murió en nuestro lugar. Dios en esencia no muere, pero se proveyó de algo mortal para poder solucionar el problema de los mortales. Por eso es que Pablo hace una muy importante conferencia en un párrafo interesante donde dice: grande es el misterio de la piedad. El pensar de que Dios no nació o Dios no murió en la cruz es dar pie a que sí se piense que hay otros, Claro. que Él es coexistente. Y eso es limitar la soberanía, la supremacía, la infinidad, la simplicidad de Dios. Y que no sería ningún misterio. Y que no sería ningún misterio. Sería algo explicable fácilmente. Claro. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es: no alcanzo a entender, siendo yo tan pecador, que a Dios se le haya ocurrido volverse un hombre como yo para salvarme a mí. Exacto. ¿Y cómo era posible que lo salvara? Pues yendo a morir al lugar donde debía ir Pablo. Él mismo. Claro, porque Pablo estaba bajo la ley y según la ley nadie podía justificarse. Entonces, ¿cómo se hacía justicia de la ley en la vida de Pablo? Pasándolo al paredón, Claro. como se dice en el lenguaje nuestro. Pero Cristo, que es Dios manifestado en carne, que es Dios con nosotros, que es Dios en persona, vino y ocupó un lugar que debía de ocupar Pablo, que debía de ocupar Alex, que debía de ocupar Vivis, que debía de ocupar Diego y cualquier mortal en el mundo. Amén, amén. ¿Está claro? Así es. Entonces, según la Biblia, el ángel le dice a José que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es. Eso dice la Biblia. María no dio a luz un espíritu, dio a luz un niño que inclusive fue circuncidado, creció en estatura y en sabiduría, discutió con los sacerdotes a los 12 años y los principales del pueblo. Se le escapó a los papás. Se le escapó a los papás. Pero ese niño que la gente veía era mucho más que un niño, era Dios manifestado Amén. en Carne. carne. Amén. Así de simple. Entonces, cuando alguien dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y alguien haciendo argumento en la Biblia de que el ladrón vio a Dios en la cruz, no está diciendo algo fuera de lo normal, está diciendo lo que es normal. Claro. Que debería de llevar al intérprete de la Biblia
a arrodillarse y a reconocer la infinita piedad, misericordia, amor, gracia de Dios, que sin tener necesidad de hacerlo, ocupó su lugar y ocupó mi lugar. ¿Está claro? Amén. Entonces, Clarísimo. ¿murió Dios en la cruz? Sí murió. ¿Qué murió de Dios? Su humanidad. Lo que podía morir. Su humanidad. Sí. Que era el recurso que él tenía para poder redimir a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Así es. Amén, hermano Carlos. Muy bien, interesante cada respuesta, ¿no? Y se emociona, dice usted. Yo me emociono porque, pues, es que yo soy testigo de esa Claro, verdad. amén. Esta así es nuestra base. Y que no se me ocurre, es que la Biblia lo Amén. dice. Sí. Es que si la Biblia no lo dijera, yo no lo diría. Amén. Claro. Pero la Biblia lo dice, claro. Dice que Él es Dios, dice que Él es el Padre, dice que es el juez, dice que dependiendo del lugar donde ubique a Jesús, o en el contexto que se dé lo que Él dice, así usted podrá entender de una manera mejor quién es Jesús. ¿Quién es Jesús?